En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Bienvenida de nuevo, amiga, a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Y como siempre, de momento estamos haciendo los miércoles episodios de soberanía, autosoberanía de salud. La autosoberanía de salud es poner la salud en tus manos. Recordar que la medicina alopática, que es la medicina a la que estamos acostumbrados hoy en día, la medicina moderna, la que se estudia en las universidades, no está diseñada ni para ayudarnos a mantener la salud, ni para ayudarnos a recuperarla cuando la hemos perdido. Es una medicina que es fantástica para salvar una vida en una emergencia, mas no tiene nada que ver con la salud crónica que estamos buscando y cómo mantenerla. Por eso tenemos la autosoberanía de salud, que es conocer realmente cómo funcionan los sistemas de nuestro cuerpo para que nosotros podamos poner la salud en nuestras manos y dejar que sea nuestro cuerpo el que tome el control y dejar nosotros de estar imponiendo control sobre el cuerpo, que lo único que ha hecho es ponernos en un estado de enfermedad metabólica. Recuerda que solo existe una enfermedad, la enfermedad metabólica. ¿Tus células funcionan bien o no funcionan bien? Y ya está. Y a partir de ahí, de que no funcionen bien, se empiezan a desarrollar síntomas que la medicina alopática llama enfermedades. Pero son síntomas de una sola enfermedad, que es un metabolismo que no está funcionando bien. Y por eso el tema de hoy es tan importante, porque el tema de la temperatura corporal, que muy poca gente le presta atención, aunque veo que últimamente se le está prestando más atención por suerte, nos habla muchísimo, nos dice muchísimo sobre nuestra salud metabólica. Y esto es muy importante porque tantas personas piensan que deben gastarse muchísimas cantidades de dinero buscando análisis de sangre o ir a todos los médicos a que les analicen la sangre, les analicen todo para encontrar qué es lo que les pasa, cuando al final no importa qué síntoma tengas, optimizando tu metabolismo, eventualmente los síntomas van a retroceder. No hace falta que encuentres exactamente por qué a ti te dio un síntoma y a otra persona no. Por ejemplo, hablábamos hace no mucho en el podcast sobre la salud capilar, la alopecia. La alopecia no es una enfermedad, es un síntoma. Dependiendo de la genética que tú tengas, digamos que vas a tener genes más susceptibles que otros y a cada persona cuando enferma se le activan unos genes u otros. Entonces a unas personas les dará alopecia, claro que esto es bastante común, pero puede que a otra persona no, pero le dé otro síntoma diferente. Y es por eso que no son enfermedades, son síntomas, pero todos nos están hablando del mismo problema, del metabolismo que no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces, antes que empezar a gastarte dinero en cantidad de test de sangre que no te van a explicar nada, a no ser que es que tengas una infección realmente y te puedan decir, pues tienes una infección y hay que resolver esa infección, que también te puede causar daño metabólico. Realmente lo único que vas a encontrar en los análisis de sangre es más síntomas, más indicios de lo que ya sabes. Es mucho mejor empezar por tu propia casa y por las propias cosas que tienes a tu mano, como es, por ejemplo, medirte la temperatura basal. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Recuerda que todo lo que yo mencione en este episodio lo tienes en recursos. Si yo menciono un curso, si menciono un test, si menciono cualquier cosa que yo mencione, las vas a poder encontrar en jimenadelacerna.com, Jimena con X. Allí están todos mis recursos. Recuerda que el 99% son gratuitos
Después están los cursos de pago, están ebooks, hay cantidad de cosas. Allí está todo, cómo comunicarte, cómo tener una cita personal, todo está en jimenadelaserna.com, Jimena con X. Así que puedes ir allí mientras estás escuchando este episodio, por si menciono algo lo puedas encontrar, es muy fácil de encontrar allí. Entonces, ¿a qué viene? El tema de la temperatura es algo de lo que te he hablado mucho. Si me sigues en Instagram, si me sigues en YouTube, hablo muchísimo. Si me sigues en mi canal de Telegram, es muy importante porque allí hablamos de muchas cosas y siempre te estoy hablando de la temperatura. Y hace poco alguien hizo una pregunta en mi canal de Telegram, que no es la primera vez que la oigo, pero me dio la idea para este episodio del podcast. Porque volvemos a lo mismo, la mayoría de la gente empieza a preocuparse sobre el metabolismo por temas de obesidad o por temas de exceso de peso o lo que ellos creen que es exceso de peso o por temas de engordo solo con respirar. Al fin y al cabo, bueno, también tiene su lado positivo. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente se acerca a cómo comer saludable simplemente porque quieren adelgazar. Detrás de la idea, por lo menos al principio, después aprenden realmente qué es alimentarse con salud, qué es realmente vivir con salud y alimentarse saludablemente, y entonces ya se dan cuenta de que igual no importa tanto ese tema de tengo que perder peso o no para ponerme un bikini, o porque mi médico me dice que tengo que perder peso. Recuerden que los médicos alópatas no están ahí para ayudarnos a recuperar la salud. No es porque ellos sean malas personas, es por la educación que han recibido, no es culpa de ellos. Muchos de ellos saben más allá de lo que han aprendido en la universidad, pero muchos no. Recuerden que las universidades de medicina están patrocinadas por la farmacéutica y lo que a la farmacéutica les interesa es que los médicos aprendan las 30.000 enfermedades que existen, según ellos, que son síntomas, y aprendan a recetar las medicinas que la farmacéutica hace para que mantengan a la farmacéutica a flote. Recuerden que es una de las industrias, sino la industria que mueve más dinero en el mundo, la farmacéutica. Por lo tanto, no es culpa de los médicos, los doctores mismos no están saludables ellos y no lo saben. Entonces, recuerden siempre, seres humanos malos, malvados y que hagan daño a propósito prácticamente no existen. Pienso que los únicos que existen son los psicópatas. Y hablábamos de esto en uno de los episodios pasados del podcast, cuando hablábamos del viaje a la nueva historia. Los psicópatas nacen psicópatas, hay algunos que se hacen. Esos tienen cura, porque en realidad lo que es una herida muy grande, una herida gigantescamente grande, de la que no vamos a hablar ahora porque es tema ya se ha hablado antes. Y los psicópatas que nacen psicópatas realmente ahora no me sale la palabra en español, es una discapacidad que es como nacer sin un brazo, por ejemplo. Literalmente nacen sin la capacidad de sentir empatía, pero sí son capaces de diferenciar entre el bien y el mal, aunque no sean capaces de sentirlo, pero a nivel cognitivo sí pueden. De todos modos, desafortunadamente tenemos un mundo que en su mayoría está gobernado por psicópatas, ya sea que han nacido así o que se han hecho, con unas historias de trauma muy fuertes. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de eso, no es el tema de la autosoberanía de salud, para eso hablamos los domingos de todo el tema del viaje a la nueva historia y de estos temas más de sanación, de trauma, de cómo movernos a la nueva historia. Lo que quiero explicar es que no culpen a los médicos, ¿ok? Ellos mismos son parte de sufrir ese problema, ¿ok? Entonces, por eso nosotros también tenemos que ayudarlos a ellos cuando ellos quieren ser ayudados. Entonces, el médico puede que te diga, tú tienes que perder peso porque estás en riesgo de muchas cosas. Perder peso es como decirle a una persona que tiene alopecia, tú tienes que detener la alopecia porque si no te vas a enfermar o te vas a morir o tienes riesgo cardiovascular. Sí, realmente, si tú tienes alopecia, seguramente tu riesgo cardiovascular también sea alto. ¿Por qué? Porque la alopecia es un síntoma de mal metabolismo, lo mismo que es la obesidad. Pero a ningún médico se le ocurriría decirle a una persona, tienes que para de que se te caiga el pelo, detén tu alopecia porque estás en riesgo de enfermedades. Pero sin embargo, sí les dicen, tienes que perder peso porque estás en riesgo de enfermedades. Ese exceso de peso normalmente no es culpa de la persona. De hecho, y lo vamos a ver ahora en el episodio,
Normalmente las personas con obesidad real son las personas que menos comen. Y mucha gente los culpa de, estás así de obeso porque comes muchísimo, o porque comes mal, o porque comes comida Frankenstein, que puede ser el caso, hay casos para todo, pero te puedo decir una cosa, una persona con obesidad normalmente es muy consciente de que tiene obesidad y son las personas que más hacen para solucionarlo, pero lo que hacen está precisamente en contra de su sanación. Lo que están haciendo, como hacer dietas hipocalóricas, como hacer dietas de todo tipo, como ayunar, como etcétera, lo único que están haciendo es dañarles el metabolismo todavía más, que al final llegan a un punto en el que literalmente me dicen, Jimena, respiro y engordo. ¿Cómo es posible? Que tengo amigos que comen 3, 4, 5, 10 veces más que yo y están perfectamente en su peso, y yo que prácticamente no miro la comida, cada vez engordo más o no pierdo la obesidad, me paso la vida dándome atracones, porque esa es otra. Claro, les dicen, tienes que perder peso, se ponen en unas dietas terribles, se ponen a ayunar y de repente cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas o cada fin de semana se dan unos atracones terribles y el lunes vuelven a empezar. Recuerda lo que te he dicho en episodios pasados, tú no haces dieta porque te des atracones, tú te estás dando atracones porque estás a dieta, ¿ok? Porque restringes. Ayunar es restringir, recuerden esto siempre. Recuerda ver mi vídeo en YouTube, busca Jimena de la Serna Ayuno y mírate mi vídeo de noviembre, creo que fue 2021, en el que hablo de por qué no recomiendo ayunar, ahí está todo. Pero esta persona que me preguntaba en Telegram decía, porque yo saqué un post hablando de que debes comer, recuerden que les he dicho siempre, debes comer todo lo que necesites, lo que tu cuerpo te pida, hasta estar satisfecha las veces que haga falta al día para mantener la salud. Es la única manera y vamos a ver hoy por qué. Y alguien hizo esta pregunta, y es una pregunta que de verdad la tienen muchos por falta de educación de sus médicos, por lo tanto ellos no tienen la información correcta, y también porque online hay cantidad de información incorrecta al respecto. Haz dieta, baja peso. Y entonces me preguntaba, ¿alguien me puede explicar, por favor, cómo es que Jimena dice que hay que comer todo lo que necesite, las veces que haga falta, lo que me pida mi cuerpo, en cantidad hasta estar satisfecha todos los días y no ayunar? ¿Cómo voy a perder la obesidad que tengo comiendo de más? Decía ella, comiendo de más. ¿Ok? Y algunas de las personas trataban de contestarle, algunas personas tenían unas respuestas más acertadas que otras, pero ninguna daba con la respuesta real, y por eso quería hacer este episodio. Y que todo viene a ¿por qué quieres tener una temperatura corporal de 37 grados centígrados o 98.6 Fahrenheit? La temperatura corporal de 37, voy a tratar de hablar sobre todo en grados centígrados, pero ya les doy la referencia que cuando digo 37 son unos 98.6 Fahrenheit. Cuando tenemos 37 grados centígrados en el día, normalmente a mediodía, de una manera constante, es un indicio fantástico de que hay un buen metabolismo. Entonces, el objetivo no es perder peso, el objetivo es recuperar el metabolismo. Y uno de los síntomas de un buen metabolismo es una alta temperatura corporal que suele rondar los 37 grados centígrados a mediodía. Pero vamos a estar hablando de la temperatura basal, que es la que tenemos al despertarnos por la mañana y que nos puede decir muchas cosas. Así que, por ejemplo, para esta persona que estaba preocupada por su peso, el metabolismo no es solo el peso. Mucha gente, volvemos a lo mismo, se acerca al metabolismo pensando que el metabolismo es o soy delgado o soy obeso. El metabolismo es el sistema energético del cuerpo. El metabolismo es la vida. Literalmente es el sistema más importante del cuerpo, sin el cual morimos. Es el sistema que nuestro cuerpo va a cuidar y proteger con mayor ahínco. Nuestro cuerpo puede ignorar el sistema hormonal, es decir, puede apagar, por ejemplo, nuestras hormonas, como pueden ser las hormonas de fertilidad, si siente que el sistema energético no está perfecto. Puede apagar cualquiera de nuestras hormonas para intentar que el sistema metabólico se mantenga a flote, porque es el más importante. Sin energía no hay vida. Entonces, para estas personas, y si tú eres de estas personas que no pasa nada, han llegado aquí porque piensan que el metabolismo es o adelgazo o engordo,
Aquí vas a aprender que es mucho más, es tu vida realmente. Y por eso es que quieres un buen metabolismo, no solo por estar delgado y poder comer la cantidad que quieras manteniendo tu peso siempre igual, que es una de las características de un metabolismo saludable, es cómo a placer las veces que me pida mi cuerpo, en las cantidades que necesite para estar satisfecha siempre, sin ayunar nunca. Obviamente por la noche no comes porque estás durmiendo y eso suelen ser más o menos unas 12 horas. Si cenas a las 6 de la tarde, te levantas a las 6 de la mañana, suelen ser unas 12 horas, 10 horas. Pero tú no tienes que controlar nada y puedes comer siempre que tengas hambre, la cantidad que haga falta, incluso un buenísimo apetito y mantenerte siempre igual. Es una de las características del metabolismo saludable, pero no es lo único y mucho menos lo menos importante, porque con un metabolismo lento no hay vida y empiezas a tener todos los síntomas que tu médico llama enfermedades. Pero si has venido aquí por el tema del peso, por lo menos te voy a llamar la atención con este estudio publicado por el Metabolism Journal, en el que se descubrió o se dieron cuenta que el descenso de 1 grado centígrado en la temperatura corporal reduce la tasa metabólica entre un 10 y un 13%. 1 grado centígrado. Es decir, si por ejemplo a mediodía, que es cuando deberías tener la temperatura más alta de unos 37 grados centígrados, en vez de tener 37, estás teniendo 35 o 36 como tiene mucha gente, tienes una tasa metabólica entre un 10 y un 13% más lenta. ¿Esto qué quiere decir? Para ponértelo aquí en temas de números, simplemente para que entendamos esto, porque mucha gente no entiende a qué se refiere esto, y si has venido aquí por el tema del peso, esto te puede ayudar un poco a entenderlo y a que te adentres en el tema del metabolismo y dejes de pensar en calorías y en todo eso, y empieces a pensar en el metabolismo como tu marcador de salud. Pero si estás empezando por abajo, un ejemplo muy simple que puede entender todo el mundo en este mundo obsesionado con las calorías es que si, por ejemplo, comes 2000 calorías al día, digamos, para mantener tu peso y tienes una temperatura de 36 grados centígrados en vez de 37 a lo largo del día, has disminuido tu gasto calórico entre un 10 y un 13%, que decíamos que es entre 200 y 230 calorías al día. Es decir, estás quemando unas 230 calorías menos al día, sin hacer nada. Yo aquí no estoy hablando de hacer ejercicio. Recuerda que lo que más gasta energía es tu cuerpo en reposo. El ejercicio, el movimiento gasta poquísimo en comparación, por ejemplo, con lo que gasta el cerebro, que es el órgano más costoso a nivel metabólico del cuerpo. El cerebro, para tener un tamaño tan pequeño, se lleva entre el 20 y el 20 y tantos % de energía al día. O sea, casi un cuarto de la energía que consumes al día la utiliza el cerebro solito y el cerebro no está haciendo ejercicio. Y de ahí le siguen el corazón, los pulmones, los riñones, que gastan otro 20 y tantos %, 25, 22%. Por lo tanto, ahí te estás dando cuenta que son tus órganos realmente los que consumen la mayor parte de la energía que tú consumes al día sin que tú hagas nada, solo por estar viva. Pero imagínate si el cerebro consume 200, digamos, pongamos un número redondo, 250 calorías al día, y hay muchas mujeres que consumen 500 calorías al día. Esto no me lo estoy inventando. 500 calorías al día. La mitad de esas calorías se las consumió el cerebro y la otra mitad tus pulmones, corazón, hígado, riñones. Y entonces, ¿qué le queda al cuerpo? Sí, obvio, el cuerpo tiene energía guardada para poder utilizar. Estás poniendo a tu cuerpo en un estado de estrés y esto ya hemos hablado en otros episodios, ¿ok? Lo que quiero es como llamar tu atención con esto porque sé que los números lo entienden la mayoría de las personas y por lo menos es una manera como de ponerlo en una perspectiva que la podamos entender para que dejes de pensar en números y te centres en la importancia del sistema metabólico. Este es el motivo por el que tantas personas cometen el error de comer cada vez menos pensando que comer de más, entre comillas, es la causa de la obesidad. Y recuerda lo que te decía hace un momento, en un metabolismo sano, con una alimentación intuitiva, es decir, como siempre que lo necesito, comida que no es Frankenstein, comida altamente nutritiva. Obviamente aquí no estamos hablando de comer comida Frankenstein, ni de comer chips, ni de comer galletas del supermercado, ni nada de eso. Y los postres hechos en casa son perfectamente válidos a diario en una alimentación intuitiva saludable, pero no
las porquerías que venden en los supermercados, que no son comida. ¿Okay? Cuando hay metabolismo sano y esta alimentación intuitiva, se come mucho, mucho y no se produce obesidad, mientras que las personas realmente obesas son las que menos comen, como te decía al principio. Y hacen muchas dietas y hacen muchos ayunos y realmente tratan de comer cada vez menos y cada vez su problema es peor. No es por la cantidad que coman, es porque el metabolismo está comprometido. Entonces, ahí nos damos cuenta que si aumentamos la temperatura de nuestro cuerpo a la normalidad, entonces no tendríamos este problema y empezaríamos a no tener los otros síntomas de un metabolismo lento o de un metabolismo frío. ¿Ok? Así que el tema del peso ni siquiera es lo importante y recordemos que el peso, la próxima vez que un doctor te diga tienes que perder peso para recuperar la salud, sal por la puerta de la oficina y no lo vuelvas a visitar, porque sería como decirle a una persona que tiene cáncer, tienes que curar tu cáncer porque, ¿sí? O sea, cualquier enfermedad, cualquier síntoma metabólico, tienes que mejorar tu alopecia porque si no tienes riesgo. Tienes que mejorar tu acné porque si no tienes riesgo. Tienes que mejorar tu hipotiroidismo porque si no tienes riesgo. Tienes que mejorar, o sea, cantidad de cosas que un médico no le diría a un paciente, se las está diciendo en el caso de la obesidad o del sobrepeso, cuando eso es un síntoma. No nos podemos centrar en el síntoma. Y lo peor de todo es que, sobre todo en el caso del sobrepeso, todo lo que nos mandan a hacer para perder ese sobrepeso va en contra, es precisamente lo opuesto que hay que hacer para recuperar el metabolismo. Así que el calor generado por tu cuerpo importa, amiga, el calor importa. Y eso es de lo que se trata este episodio. Si tú tienes frío todo el tiempo, entonces tu cuerpo está trabajando eficientemente. Perdón, Jimena, ¿acabas de decir que mi cuerpo está trabajando eficientemente? Eso quiere decir que está trabajando bien, ¿no? Eficiente es una buena palabra. No. Miren cómo tenemos que fijarnos y conocer bien las palabras. Es importante ser muy analíticos en todo lo que leemos y escuchamos. Siempre pregúntense todo y búsquenle la razón. Eficiente no quiere decir óptimo, quiere decir eficiente. Es decir, si tengo poco, consumo poco para no morirme. Eso es ser eficiente, es ser ahorrador. No es lo mismo que ser óptimo. Y ahora lo vamos a ver más para que lo entendamos mejor. Ser eficiente significa que está utilizando menos energía para funcionar. ¿Sí? Tu cuerpo necesita, vamos a poner un ejemplo simple. Tu cuerpo, digamos que necesita un número 100, 100% para trabajar 100%. ¿Ok? Si no le está llegando lo suficiente, va a tratar de funcionar, como le está llegando solamente un 80%, pues entonces baja el consumo de energía para poder seguir vivo. Entonces no está funcionando al 100%, está funcionando al 80%, o al 60%, o al 50%, o dependiendo de cómo esté de lento. Y eso produce menos calor y menos CO2. El CO2 es bueno, por cierto, nos han metido en la cabeza que el CO2 es algo malo, el CO2 es algo bueno. La producción de CO2 en el cuerpo es un síntoma de que el metabolismo está trabajando a todo gas y por lo tanto produce más CO2 y produce más calor. La producción de calor es importante. Un metabolismo frío trabaja eficientemente, es decir, está utilizando menos energía para funcionar, lo que produce menos calor y menos CO2. Por lo tanto, ahí vemos otras cosas que podemos medir en nuestro cuerpo para saber si estamos saludables metabólicamente o no, que es cuánto calor producimos, cuánto CO2 producimos. El CO2 también se puede medir, ¿ok? Por supuesto que utilizar menos energía es genial cuando no hay. Esto es un método de supervivencia. Si tú estás en una gran hambruna, si estás en medio de una situación en la que no puedes comer, tu cuerpo, que es muy inteligente, va a reducir la cantidad de energía que usa, va a bajar la temperatura, va a producir menos calor y menos CO2 para que tú sobrevivas. Así es como hibernan los animales. ¿Okay? Los animales entran en hibernación, entran en un profundo estado hipotiroideo, hipometabólico. Pero ¿qué hacen? Los animales durante el invierno no están ni reproduciéndose, ni están pasándoselo bien, ni están haciendo nada, están durmiendo, porque literalmente su energía metabólica es tan baja
que en lo único que pueden gastar es en dormir. Porque si se levantan y se ponen a hacer cosas, entonces ya no podrían sustentar, porque no tienen suficiente que comer. Los animales se pasan todo el invierno sin comer, muchos animales, los que hibernan, ¿verdad? Nosotros queremos ser ¿somos animales que hibernan? No. Por lo tanto, necesitamos energía apropiada todo el año, ¿ok? Porque no nos vamos a dormir 6 meses, o 5 meses, o 4 meses, o los meses que sea. Por lo tanto, pero nuestro cuerpo es capaz de hacer esto para salvarnos la vida en caso de que no haya que comer. No quiere decir que sea óptimo. Que podamos sobrevivir sin comer, que podamos sobrevivir sin energía, con poca energía, no quiere decir que estemos viviendo óptimamente. Y tú le despierta a un animal que está hibernando y pídele que viva. ¿Y cómo crees que se va a levantar? Se va a levantar groggy, se va a levantar de mal genio, se va a levantar enfermo, se va a levantar sintiéndose horrible porque no tiene energía. Y es por eso que los animales salen de hibernación y enseguida tienen que buscar comida para recuperar su fertilidad, para recuperar su buen ánimo, para recuperar su alegría de vivir, para recuperar el metabolismo. Entonces, usar menos energía te hará vivir más en tiempos de estrés extremo y de inanición, porque la prioridad número 1 de tu cuerpo es mantenerte vivo. Pero aunque esto te puede mantener vivo más tiempo, bajo un estrés extremo, no significa que tu cuerpo esté funcionando de manera óptima. Y un estado eficiente, es decir, un estado bajo, de bajo consumo de energía, puede producir los síntomas de un metabolismo lento. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Amiga, tienes un test en jimenadelaserna.com. Hay un test metabólico gratuito que lo puedes hacer para ver cómo está tu metabolismo. Y algunos de los síntomas más comunes de un metabolismo lento, bajo o frío son, hablábamos de ese sobrepeso rebelde, y cuando digo rebelde es, Jimena, me engordo con respirar, o incluso aunque no coma, no adelgazo, o si adelgazo 1 kilo, aumento 6. Problemas de tiroides, te han dicho que tienes hipotiroides. Caída de cabello, alopecia, o cabello seco, reseco. Piel seca, sobre todo en las extremidades, manos, pies, y la parte baja de las piernas. Las cejas demasiado cortas, empezamos a perder la colita de las cejas. Las uñas que crecen despacio y se parten o se pelan. La fatiga crónica, la falta de energía, por más que duermo 12 horas al día y no puedo con mi vida. Necesito dormir mucho y aún así durante el día estoy cansada. Problemas para dormirte rápido y para mantenerte dormida. Altos triglicéridos o un alto ratio entre el LDL y el HDL. Estreñimiento o mala digestión. Infecciones recurrentes, gripes, catarros, baja libido, infertilidad, ciclos menstruales irregulares o ausentes, amenorrea, cambios de humor constantes, triste, enojada, feliz, irritabilidad, retención de líquidos, edema, especialmente en los ojos, las famosas hipoglicemias, te da una hipoglicemia, de repente se te baja el azúcar demasiado, te da temblor, muchísimo frío, temblor, mareo y tienes que consumir azúcar inmediatamente o si no, incluso puedes morir, puedes entrar en síncope. Esas hipoglucemias, se te va la película, eso es un metabolismo muy lento, ¿ok? Hazte el test si quieres ver cómo estás y si quieres ver cómo te puedes sentir, ver si los síntomas que tienes pueden estarte marcando un nivel metabólico demasiado lento. Por lo tanto, aumentar la tasa metabólica y la producción de calor, es decir, ser más derrochador, ser menos eficiente, producir más calor, producir más CO2, debería ser el objetivo de cualquier estilo de vida y alimentación si queremos funcionar de manera óptima. Recuerda que estamos aquí para funcionar de manera óptima, no para sobrevivir. Una producción mayor de calor, que la vas a ver en la toma de tus temperaturas, significa que tu cuerpo está utilizando más calorías para ayudar a operar todos los sistemas del cuerpo. Es decir, le entra energía y la puede usar toda la que quiera y produce muchísimo calor porque la puede usar, hay abundancia y la puede usar. Porque, por supuesto, si tú estás en un estado hipometabólico, metabolismo bajo, tú puedes consumir todas las calorías que quieras, pero tu cuerpo no las puede usar porque el metabolismo está muy lento, el metabolismo está funcionando o quemando a un 80, a un 60%. Por lo tanto, no quema lo que tú estás comiendo. Pero cuando tu metabolismo va aumentando,
y se puede ir aumentando poco a poco, cada vez irá quemando más, irá subiendo la temperatura, irá quemando todo lo que tú consumas para crear ese calor y generar un metabolismo que funcione, todos los sistemas funcionen bien, el sistema hormonal funcione a todo gas, el sistema metabólico funcione a todo gas. ¿Okay? Así que tenemos que entender que el aumento de la utilización de energía significa que los sistemas de tu cuerpo tienen el combustible adecuado para funcionar. Y la utilización adecuada de combustible, que está marcada por una temperatura adecuada, produce alta libido, buena digestión, piel sana, desarrollo muscular, pensamiento claro, sueño profundo y un cuerpo que a su debido tiempo se pone en su composición ideal, de la cual esa es la homeostasis y de la cual es muy difícil salir, literalmente muy difícil. Es muy difícil bajar de ahí y es muy difícil subir de ahí. Te vas a mantener en ese estado siempre, comiendo a placer, por supuesto comida real, comida saludable, en la que están incluidos los postres hechos en casa sin ningún problema. Comer saludable, comer real y comer metabólicamente no es no volver a mirar un carbohidrato, no es, de hecho, los carbohidratos, cuando tu metabolismo está sano, deben ser parte de todas tus comidas, del desayuno, del almuerzo, de la cena y de las que tengas entre medias. Las frutas son parte de esos carbohidratos saludables y puedes preparar postres en casa maravillosos, con incluso endulzantes tan saludables como puede ser la miel o el sirope de arce. ¿Ok? Así que no, ninguna de las dietas restrictivas de no vuelvas a mirar un carbohidrato en tu vida, ni vuelvas a mirar absolutamente nada en tu vida que se parezca a algo que sepa un poquito dulce, ni nada que... Eso no es, eso es restricción. Y eso te lleva a darte atracones. Por mucho que estés comiendo las alimentaciones, la que yo llamo keto evolucionada, que es mi protocolo, y del que puede formar parte ser carnívoro durante un tiempo, son parte del proceso de recuperar el metabolismo. Son terapéuticas. Es una manera terapéutica de alimentarnos para darle un descanso al cuerpo en el que pueda recuperarse. Pero no es para siempre. Y recuerda, si tú has hecho keto evolucionada conmigo, ves cómo hacemos un proceso y después vamos recuperando otra vez el consumo de carbohidratos saludables. Pero no nos quedamos allí para siempre. Eso sería como quedarnos en E1, estado 1. El estado 0 es el metabolismo dañado, el E1 es cuando empezamos esta recuperación, pasamos de ahí a E2, que ya es volver a reintroducir carbohidratos saludables, y llegamos a E3, el estado metabólico 3, que es la libertad absoluta, comiendo todos los macros con libertad, por supuesto nunca ayunando, comiendo a placer, sin absolutamente ningún problema. Y ahí ya alcanzamos la homeostasis, la libertad y la intuición absolutas. Y esta es la meta que tenemos. La meta no es quedarte en una restricción de por vida, la meta es liberar la restricción. De manera que tú ya no te das atracones porque realmente tu cuerpo, recuerda lo que hablamos en el podcast, en el episodio creo que fue 1, toda necesidad biológica y natural del cuerpo que se restrinja o que se niegue, se corrompe y después se expresa de una manera corrompida, como es, por ejemplo, hablábamos en ese episodio de el deseo sexual, la necesidad de las relaciones sexuales que son sagradas y que son la base de la vida. Sin relaciones sexuales no hay vida. ¿Y por qué se ha corrompido y se habla de las relaciones sexuales como algo negativo? ¿Y por qué, por ejemplo, en la Iglesia Católica vemos los escándalos que hemos visto? Porque se niega algo que es algo natural, sagrado y que debe verse desde un punto de vista sagrado, natural, bueno, positivo, y se le pone una mancha, se lo hace como comer. No comas, ayuna, restringe, y eso después se corrompe y se muestra de una manera corrompida, de una manera podrida, como es darnos atracones con la comida más insalubre que podamos encontrar por delante,
o en abuso sexual, en porno, en adicciones al porno o al sexo sin nada, simplemente como el acto sexual sin nada más. Todas las cosas que restringimos, todas las cosas que negamos y que son pulsiones naturales, saludables, buenas y sagradas, como es comer, se terminan volviendo corrompidas y se expresan de una manera corrompida, como es que te des un atracón, como es que quieras comer comida Frankenstein a toda hora. Cuando liberas tu cuerpo de este constante castigo que te ejerces a ti misma, tu cuerpo va a perder la necesidad de expresar esas cosas a través de una manera corrompida. Porque honras tu cuerpo, honras tu hambre, honras tu necesidad de comida, de energía. Tú no te tienes que ganar las calorías, tú no te mereces una comida, tú mereces comer porque estás viva y tienes que mantenerte viva, no porque te lo merezcas, porque hayas sido una buena persona o porque te hayas, entre comillas, portado bien. ¿Ok? Como no he comido nada más que ensalada por toda la semana, me he portado bien, el fin de semana me como lo que sea y me como toda la porquería que me encuentro por delante. ¿Qué de saludable tiene? Eso no tiene nada de saludable, pero ni a nivel físico ni a nivel psicológico. La comida está controlando tu vida. La comida no está ahí para controlar tu vida. La comida es una fuente de energía para que el metabolismo funcione, ya está. Y hay que saciarla como sacias la sed y hay que saciarla como sacias las ganas de ir al baño. Si no lo sacias, vas a tener problemas. Así que después de este pequeño sermón, que siempre, pero es importante que lo entendamos, sigamos en cómo hacemos entonces para ver cómo tenemos la temperatura, qué significa todo esto de la temperatura, un poco más en el día a día, porque ya hemos hablado de qué significa a nivel metabólico, pero qué significa en el día a día. Entonces, una herramienta muy útil para tener en casa es que tengas un termómetro oral. La temperatura basal se toma debajo de la lengua, es oral, ¿ok? No se toma ni debajo de la axila ni en el recto, ni se toma, muchas mujeres piensan que se toma también, se puede tomar en el recto, se puede tomar vaginal, se puede tomar bajo la axila, pero da diferentes números. Yo aquí me refiero a la temperatura, siempre que hablo de temperatura me refiero a la temperatura oral bajo la lengua, ¿ok? Y podemos tener un termómetro digital o un termómetro analógico para ver, es una herramienta tremendamente barata y que nos va a ayudar a darnos cuenta de si nuestro cuerpo está estresado, si se está aliviando, si se está empeorando o cómo está nuestro sistema metabólico. Porque lo que pasa es que muchas veces somos conscientes del estrés, muchas veces sabemos que estamos estresados, como puede ser, y lo hemos visto en otros episodios, cuando estás estresado por el trabajo, por estudios, por lo que sea, es muy fácil darte cuenta que estás estresado y puedes sentirlo de inmediato. Pero otras veces, lo que es el estado crónico de estrés, estamos tan acostumbrados a vivir en él que ni te das cuenta de que tienes un metabolismo bajo o de que estás estresado constantemente. Por ejemplo, si estás ayunando, si no tienes casi apetito, la falta de apetito que se está glorificando y que todo el mundo es, solamente tengo hambre una vez cada 2 días. Y la gente dice, qué maravilla, ojalá yo solamente tuviera hambre una vez cada 2 días. Se está glorificando la falta de apetito. La falta de apetito es un síntoma de metabolismo lento. Un metabolismo rápido, un metabolismo que funciona al 100%, va a pedir comida a menudo. ¿Por qué? Porque la está utilizando. Tú comes, la utiliza y te pide más. Porque dice, que hay mucho, pues voy a usar mucho. Si tú le dejas de dar, él entiende que hay poco y va a pedir poco. Es muy, muy bueno el cuerpo. El cuerpo dice, si hay mucho, pido mucho, si hay poco, pido poco. Así que el apetito es un síntoma de salud. Por lo tanto, congratúlate a ti misma si tienes apetito, congratúlate a ti misma si te levantas y a la media hora ya te da hambre y ganas de desayunar. La falta de apetito es un problema, hay un metabolismo bajo. ¿Ok? Y muchas veces no nos damos cuenta. Estamos haciendo deporte 8 días a la semana, y eso que la semana tiene 7, pero lo hacemos 8. Y pensamos que eso es bueno para el metabolismo. Y todo lo que estamos haciendo es en contra. ¿Qué nos dicen para bajar de peso cuando el médico nos dice tienes que bajar de peso? Come menos y muévete más. Las dos cosas que van a hacer que tu metabolismo se vuelva más lento todavía. Comer menos y moverte más. ¿Qué crees que va a pasar con un cuerpo que recibe menos comida y le pides que gaste más? Cada vez se va a volver más lento. Lo que hay que hacer es darle más
y exigirle menos. Y eventualmente se pondrá donde se tiene que poner. Esto hay que hacerlo, obviamente, poco a poco, con ayuda, porque el proceso puede resultar frustrante. El proceso no es tan fácil como me levanto mañana, empiezo a comer 6 veces al día, 3.000 calorías al día y ya se acabó todo. No, y sobre todo un estado metabólico lento, cuando le empiezas a dar más alimento, puedes sentirte realmente mal. Te pueden dar, esto no es porque estés haciendo algo malo, esto es, por ejemplo, algo que se observó desafortunadamente, algo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas liberaron a las personas en los campos de concentración, que estaban en un estado hipometabólico absoluto, estaban a punto de morir de hambre, los que no habían muerto ya de hambre, por supuesto, o de sobreejercicio. Es decir, desafortunadamente esto es un caso muy evidente de cómo funciona este problema, en el que eran personas que no tenían nada que comer, se los mataba de hambre y se les exigía hacer trabajos forzosos todo el día. Y lo que pasó es que es increíble que sobrevivieran tanto tiempo, incluso años, y es porque el metabolismo se volvió tan lento que eran capaces de funcionar a mínimos y sobrevivieron. Pero claro, cuando los encontraron estaban muertos de hambre, con un metabolismo prácticamente en cero, y sin saber y sin mal, todo lo contrario, con una intención buenísima, las tropas les entregaron comida que llevaban con ellos. Estas personas se pusieron a comer todo lo que les dieron, además desafortunadamente tampoco era la comida más saludable, era la que llevaban las tropas consigo. Normalmente fueron tropas americanas que llevaban consigo pues comida no tan saludable, chocolatinas, demás. Personas muertas de hambre se pusieron a comer todo lo que les dieron y tristemente muchos de ellos murieron porque no fueron capaces de digerir realmente esa cantidad de comida. O sea, su sistema colapsó. Las personas que no hicieron esto, por supuesto, y esto ya se conocía, se les empezó a dar de comer poco a poco y comida saludable y se recuperaron. Pero esto es un ejemplo muy triste y muy ilustrativo de lo que puede ocurrir. Tú no te vas a morir, espero que no estés en ese caso, porque eso es un caso muy extremo. No es que vayas a empezar a comer y te vayas a morir, no, pero te puedes llegar a sentir mal. Puedes llegar a tener digestiones muy pesadas porque tu cuerpo no puede digerir, puedes llegar a sentirte mal, puedes llegar a sentirte cansada, vas a ganar peso dependiendo de cómo haya sido tu restricción y cómo de mal esté tu metabolismo, así va a ser la recuperación también o va a tomar más tiempo. Pero tienes que entender que hay que pasar por ahí. Precisamente por esto está mi curso Metabolismo Ancestral, que lo tienes también en jimenadelaserna.com. En ese curso, que es un curso en vídeo bastante largo, no sé si son más de, si no estoy mal, son más de 20 horas en vídeo, toda lección en vídeo, todo, de verdad es mi curso estrella, completísimo, donde aprendes todo sobre el metabolismo y aprendes cómo hacer este proceso de pasar de un metabolismo dañado, de un metabolismo lento, a un metabolismo que funcione al 100, a recuperar tus temperaturas, a recuperar tu función metabólica, poco a poco, con ayuda, sin pasar miedo y sabiendo lo que estás haciendo en cada paso para que te puedas liberar. Pasar desde E0 hasta E3. Así que se lo tienes en jimenadelaserna.com si quieres hacerlo. También tengo mi ebook de despertar metabólico, que también es un mini curso de metabolismo, y además están dentro las recetas metabólicas que te van a ayudar a hacer este proceso. Hay un plan de una semana que puedes repetir las veces que quieras para que empieces a comer de una manera más metabólica. En fin, tengo muchos recursos para ti, los tienes todos en jimenadelaserna.com. Una de las cosas que te puedes dar cuenta cuando haces seguimiento a tu temperatura corporal basal es de la salud de tu tiroides, es decir, de la salud metabólica y de cómo el cuerpo se está adaptando al estrés. Si estás mejorando, estás empeorando, etc. Y esto se puede ver, por ejemplo, que un día después de haber hecho un esfuerzo excesivo o de haber viajado, al día siguiente la temperatura baja. Y es porque tu cuerpo estuvo en estrés y la temperatura bajó. Pero lo que tú quieres ver es que en general, y mientras tú no estés haciendo cosas extremas ni nada, en general tus temperaturas se deben mantener en fase folicular. Recuerda que las mujeres tenemos dos fases: folicular, que es desde el día 1 de la menstruación hasta el día de la ovulación, y ahí tendríamos que tener unas temperaturas al levantarnos, al despertarnos, de mínimo 36.55 grados centígrados. Y en la fase
luteal, que es la fase desde la ovulación hasta el día que nos viene la regla, deberíamos tener un mínimo de 36.77 grados centígrados. Si nos levantamos con temperaturas por debajo de esto, sobre todo si están muy por debajo, personas que se levantan con 35, 35 y pico, 36, estamos con un problema metabólico. Y esto lo podemos ver con un termómetro, sin necesidad de nada más, ni de análisis de sangre, ni absolutamente nada. Así que esto recuerda que debes medir la temperatura debajo de la lengua por la mañana al despertarte antes de salir de la cama. En el momento en que tú salgas de la cama, empieza a subir tu temperatura. Y lo que tú quieres saber es la temperatura que has tenido mínima de noche en descanso. Por lo tanto, es despertarte y lo primero que debes hacer antes de hacer nada es poner el termómetro debajo de la lengua y medirte la temperatura. Y después ya te levantas al baño y ya haces todo lo que tengas que hacer. Esas son las temperaturas que necesitas tener. Un mínimo de 36,55 en folicular y un mínimo de 36,77 en luteal. Y lo ideal fuera que a mediodía tuvieras 37 grados centígrados o lo más cercano a esto. Y lo ideal además es que las temperaturas después de comer, una media hora después de comer, sean más altas que las temperaturas antes de comer. Si la temperatura media hora después de comer es más baja que la temperatura antes de comer, tenemos un problema. Quiere decir que nuestro metabolismo no está caliente o no está subiendo su temperatura porque esté bien, sino porque está utilizando hormonas del estrés. Todo esto lo vemos en el curso de metabolismo ancestral, ¿ok? Si tu temperatura después de comer baja, hay un problema. Y eso es súper importante saberlo, porque hay muchas personas que tienen temperaturas supuestamente correctas, pero se sienten de la patada. Y es porque la temperatura, en vez de estar subiendo porque está produciendo el cuerpo, porque está quemando energía, la temperatura está subiendo porque el cuerpo está usando hormonas del estrés para subir la temperatura, como la adrenalina o el cortisol. Y por eso te sigues sintiendo mal y sigues teniendo síntomas, a pesar de tener buena temperatura. Entonces, recuerda que todo lo relacionado, además, esto es básico, es súper sencillo. Simplemente te despiertas, en cuanto te despiertas, haces esto y ya lo tienes. No necesitas nada más. Otra cosa que puedes hacer es medirte el pulso para saber que tienes durante el día entre 75 y 90 pulsaciones cuando estás en reposo durante el día. Súper importante también para el metabolismo. Si las pulsaciones están por debajo de esto, hay un caso de bajo metabolismo. Y no hacer deporte o ser deportista, como dicen, y entonces te bajan las pulsaciones a 50, no es porque tengas un corazón saludable, es de nuevo porque el metabolismo está siendo eficiente. Te baja las pulsaciones para que puedas sobrevivir al esfuerzo que estás haciendo. No quiere decir que estés óptimo. Eso es un mito. Las temperaturas en reposo deben estar entre 75 y 90 pulsaciones por minuto. Si además tú quieres aprender todo sobre cómo tomar tus temperaturas, también para la fertilidad, para saber cuándo ovulas, si ovulas, y también saber cuándo puedes tener relaciones sexuales para quedarte o para no quedarte embarazada, esto todo lo puedes hacer con la temperatura basal. La temperatura basal es una de las herramientas más útiles que tenemos, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, para no solamente saber cómo estamos metabólicamente, sino además para nuestra fertilidad. Y recuerda que la fertilidad es un buen metabolismo. La fertilidad mejora con un buen metabolismo. Y si quieres no usar más la píldora que daña, por cierto, si tú tomas medicamentos, los medicamentos van a afectar tu metabolismo. Y entre ellos está la píldora o cualquier método de contracepción hormonal. No vas a tener unas temperaturas correctas porque no estás ovulando. Si tú tomas la píldora o cualquier método de contracepción hormonal, no puedes tener un metabolismo sano y tampoco te puedes medir las temperaturas porque no son correctas. Vas a tener un montón de problemas porque no estás ovulando. Así que la manera de prevenir un embarazo o facilitar un embarazo sin estar dañando tu cuerpo es el método sintotérmico, que es con las temperaturas basales y observando tus síntomas de fertilidad. Todo esto está en mi curso de método sintotérmico, que también lo tienes en jimenadelaserna.com, ¿ok? Así que ves que las temperaturas son supremamente útiles. No te tienes que obsesionar con las temperaturas, esto es solo para que
hagas un test y mires unos días cómo vas. Y después empieza a hacer los cambios metabólicos que tengas que hacer, empieza a alimentarte como explico en mi curso de metabolismo ancestral. Toma mi clase gratis de metabolismo. Tengo una clase gratis de metabolismo en vídeo que también la puedes tomar. O empieza a alimentarte con el programa, con el plan que ofrezco en mi recetario Despertar Metabólico. Y cuando lleves un par de semanas, observa si tus temperaturas van mejorando. Pero no es para que te estés midiendo todos los días a toda hora, porque entonces te obsesionas con algo. Y no se trata de obsesionarte, se trata de simplemente que veas hacia dónde vas y que de vez en cuando compruebes que estás bien. Y recuerda que hay cosas que pueden alterar las temperaturas para terminar este episodio, como cualquier cosa que te produzca estrés, entrenar demasiado, viajar, beber alcohol, si estás enferma obviamente, si no estás comiendo bien, o si tienes mantas eléctricas o mantas de calor en la cama. Si tú duermes con una manta eléctrica o con una botella de agua caliente, esto te puede dar una falsa temperatura alta, ¿ok? Así que tenemos que tener estas cosas en cuenta. Y con esto espero que haya quedado claro por qué es tan importante que nuestra temperatura se mantenga caliente. Que nuestra temperatura basal, que es al despertarnos, en fase folicular sea un mínimo de 36,55 y en fase luteal un mínimo de 36,77 y que a mediodía tengamos 37 grados centígrados por lo menos, o lo más cercano posible, por lo menos lo más cercano posible a 37 grados centígrados. Si estamos por debajo y muy por debajo, tenemos síntomas. Es una buena manera de ver que estamos con un metabolismo que no está siendo eficaz y no eficiente. No queremos un metabolismo eficiente, lo queremos eficaz, lo queremos que gaste, lo queremos que produzca calor, que produzca CO2, que produzca energía para que estemos llenos de energía. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro, espero que esto responda a la pregunta que tienen tantos de cómo voy a comer todo lo que quiera y perder la obesidad que tengo. Mientras menos comas, más te vas a dañar. Así que este capítulo creo que es muy importante que lo compartamos porque todo lo que nos dicen los médicos y todo lo que vemos online va en contra de recuperar el metabolismo. Todo lo que hacemos, dieta, restricciones, ayunos, va en contra de recuperar el metabolismo y nos está haciendo más mal que bien. Así que por favor comparte este episodio. Comparte este episodio porque es importante que nos centremos en hacer lo que tenemos que hacer para recuperar el metabolismo y no en lo que dicen los médicos, ni en lo que dicen los productos online, ni nadie de dietas, ni nada de eso, porque es precisamente eso lo que nos está enfermando el metabolismo. Recuerda que además el metabolismo también baja por tóxicos ambientales o tóxicos a la hora de comer o tóxicos que nos ponemos en la piel. De esto hemos hablado en los otros episodios de autosoberanía de salud. Escúchatelos porque son muy importantes y ahí vas a aprender más sobre qué cosas puedes hacer en tu día a día para mejorar tu metabolismo. Con esto espero que ahora sí haya quedado clarísimo, no queden más dudas y ahora sí digas, me voy a poner a mejorar y arreglar mi metabolismo. Se acabó de restricciones, se acabó de dietas, se acabó de tóxicos, se acabó de dietas vegetarianas, se acabó de jugos verdes, se acabó de detoxes, se acabó de todas esas tonterías que solamente nos dañan el metabolismo. Ahora sí, hacia la libertad, hacia la felicidad, hacia el calor. Por cierto, sentirse calentita todo el día, tener manos y pies y nariz y todo calientes a toda hora es una sensación muy agradable que te deseo con todo mi corazón. Te mando un grandísimo abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio de Autosoberanía de Salud en Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable.
Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.